Buenas noches. Un porcentaje muy alto de la sociedad no viven solamente del peso o del dólar, viven de la hipocresía permanente para socializar, manipular y hacer negocios. Se debaten temas de actualidad en las redes y se destila odio, ideas de violencia social y no se respeta a las fuerzas del orden, quienes se juegan la vida por ciudadanos honestos. Los análisis de la información son parciales y no podemos quedarnos conociendo solo una cara de la moneda. Hablemos en serio. La ola de delitos violentos provoca una caída de popularidad de cada gobierno argentino. Pero tengamos en cuenta de que el pueblo argentino no vive tranquilo desde hace más de 20 años, tal vez 30, y nos quedamos cortos. La inseguridad, el miedo a ser objeto de un robo, una agresión o un crimen, se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los argentinos. En los últimos 10 años, los delincuentes primero asesinan y después roban, violan, golpean y en ocasiones asesinan a ancianas mientras les roban todo lo que encuentran en sus casas. Y tampoco les basta dejarlos golpeados, que muchas veces defecan y orinan en rincones de la casa como si fueran animales salvajes. El pueblo argentino, a lo largo de estos 20 años, ha intentado culpar al gobierno de turno. Podemos destacar la nefasta presidencia del doctor de la Rúa, la confianza depositada en la clase social más humilde durante el gobierno de Néstor Kirchner, quien comenzó la ola de planes sociales, y posteriormente el gobierno de Cristina Fernández duplicó los planes sociales. Bajó la calidad educativa y al no tener obligación de estudiar, las generaciones de turno, sumado al crecimiento de la desocupación que ya se venía sufriendo de la época de Carlos Menem, los más jóvenes eligieron el camino de adueñarse de lo ajeno como un trabajo cotidiano, y esta costumbre la heredaron de sus descendientes. Los gobiernos no se quedaron atrás y también se sumaron en el reparto de los recursos del Estado, a enriquecerse ilícitamente con el lavado de dinero, algo que nunca se podrá probar en nuestro país, porque el que llega cubre al que se va y el que ingresa culpa al que se fue. ¿De quién es la culpa de que haya este nivel de delincuencia en nuestro país? La respuesta a esta pregunta te puede molestar, pero hablemos en serio. No podemos seguir escondiendo la cabeza como los avestruces, y con el nivel de hipocresía social que hemos adquirido con los años. Los presidentes argentinos que hemos tenido han llegado al poder gracias al voto de la gente. Y el mayor acto de hipocresía y cobardía es esa repudiable frase «yo no los voté». La división del pueblo en el voto popular y la tolerancia que el pueblo ha tenido en las últimas 3 décadas ha dado lugar a estar como estamos, y esto es una responsabilidad de cada ciudadano. Claramente, los segundos responsables son los gobernantes que hemos tenido, porque son quienes deberían liderar al pueblo argentino y arbitrar los medios para que no falte trabajo ni educación. Estos son los 2 pilares fundamentales que hubieran evitado la delincuencia que hoy tenemos. Los últimos 10 años han sido de decadencia en materia de educación. El nivel académico de las escuelas primarias y secundarias se vio afectado desde el momento en que hizo el cambio en los años de cursada, lo que recordarás como polimodal. Por aquel entonces, la exigencia curricular fue bajando. Se obligó al docente a hacer pasar a los alumnos sea como sea.
Los padres, en vez de corregir la conducta de sus hijos, asistían a la escuela para atentar contra el docente y a defender lo indefendible. La exigencia del Estado por hacer un seguimiento de cada alumno para evitar la deserción escolar se dejó de lado, sobrecargando de trabajo administrativo inútil al personal jerárquico de cada institución de cada nivel. Tal vez pensaron que el alumno que dejaba en algún momento iba a retomar. Tal vez pensaron que esos jóvenes no se inclinarían por la delincuencia, y se equivocaron gravemente. Esta semana ocurrió un hecho que fue filmado y debatido cuando el accionar policial llevó a cabo su trabajo, terminando con un hecho delictivo y la vida de jóvenes que no valoran ni la vida del prójimo ni la propia, dejando un dolor enorme a sus familias y amigos. Hubo mucha gente que festejó que murieran estos delincuentes, y te lo voy a mostrar en imágenes. Hubo mucha gente que elevó una plegaria por ellos. Hablemos en serio. El adolescente o el niño de 12, 13 años que sale a robar y asesinar no entiende lo que está haciendo, porque no tiene educación, no tiene valores, no tiene códigos, no tiene dignidad, no tiene respeto, no valora la vida, no tiene conducta, no tiene nada de esto porque nadie se lo enseñó. Tiene una familia detrás que apoyan su accionar y después son los que se lamentan cuando sucede lo inevitable. La responsabilidad directa es de los padres, pero la responsabilidad indirecta es de cada uno de los gobiernos que hemos tenido y, por supuesto, de cada uno de los habitantes del suelo argentino que permitió que estos chicos no entiendan nada y estén perdidos. Te advierto que las imágenes que vas a ver son muy fuertes y pueden causar sensibilidad. Veámoslas y continuamos conversando con Miki. ¡Sácalo! No me quiero morir, jefe. Jefe, no me quiero morir. Jefe, por favor. ¿Algún herido de arma de fuego? ¿Algún herido de arma de fuego? No, ahorita no estamos adentro. Fierro ahí. Ahí, boludo. No te muevas ahí, boludo. No, por favor, tengo un tiro en la cabeza. No, amigo, si tengo un tiro en la cabeza no puedes ni hablar, callate. Es el cagazo que tenés nomás. Es el cagazo que tenés.
En los gobiernos anteriores a 1983, cuando todavía en Argentina no había democracia, los delincuentes tenían códigos y si no te resistías, ellos no se cargaban una vida en su conciencia. Con los militares en la calle, cualquiera que no respetara la ley y el orden público era un revolucionario y tal vez podría desaparecer de la faz de la tierra. La ciudadanía vivía más tranquila y aunque tenía que exhibir un número de credenciales y documentos para identificarse, se podía caminar de día y de noche con tranquilidad, de que las fuerzas militares y las fuerzas del orden público velarían por la seguridad de todos. Es decir, si tenías buena conducta y eras una persona decente, no tenías de qué preocuparte. Con el comienzo de la democracia, los militares ya no caminaban en las calles, pero el pueblo podría festejar la libertad de expresión y poder cada uno decir lo que pensaba. Por aquellos tiempos se respetaba la opinión del otro. Sí, escuchaste bien. Nadie se enojaba con el que pensaba diferente porque todas las opiniones valían. En tiempos actuales no podés decir ni lo que pensás, porque tenés que atenerte a las consecuencias. La policía era respetada y cuando pescaban a los delincuentes, que además consumían distintos tipos de drogas, les rapaban la cabeza para identificarlos, porque podían ser delincuentes, pero a la ley se la respetaba. Del mismo modo, las fuerzas policiales no ejercían el poder de fuerza física si no era necesario, y mucho menos gatillar un arma si un delincuente no estaba armado. Hace tiempo, en la década de los 80, en la sociedad los chicos jugaban en los barrios, correteando por las veredas, andando en bicicleta, sin temor, a cualquier hora del día e incluso hasta las 9:30 de la noche, y el temor más grande que podían tener era encontrarse con el borracho del barrio que pasara. Los padres le decían a sus hijos que se los iba a llevar el hombre de la bolsa, el cuco. No se hablaba del negocio de trata de personas, ni de tráfico de órganos, ni siquiera de delincuentes peligrosos que vinieran a atentar contra un chico o alguna de las nenas. Y entonces nos preguntamos si como sociedad nuestros padres o abuelos inculcaban el respeto, la dignidad del trabajo, la obligación de estudiar, tener conducta, respetar a los mayores, ser comprensivos, sinceros, solidarios y amigos de verdad, para siempre. Entonces, ¿qué nos pasó? Lo que nos pasó es que perdimos todo esto cuando se nos quitó un buen programa de estudio y la obligación del Estado a tener que estudiar y trabajar. Lo que nos pasó es que en el gobierno de Alfonsín, la hiperinflación le quitó a muchos la posibilidad de vivir y acceder a una calidad de vida mejor, mientras que a otros los benefició de tal manera que salieron de la clase social en la que estaban para convertirse en los nuevos ricos. Posteriormente, en el gobierno de Menem, comenzó la corrupción y la desocupación. Estudiar empezó a ser optativo y conseguir un empleo era cuestión de conocer a alguien que te hiciera entrar en alguna de las fábricas o empresas. La corrupción trajo de la mano las coimas y estas trajeron las mafias, el narcotráfico, los crímenes profesionales y los atentados. Los jubilados comenzaron a ser una carga para el Estado, porque pagarle a una persona que aportó toda una vida de trabajo para esa dirigencia presidencial era un gasto innecesario, y por eso aparecieron las AFJP y otras privatizaciones. El dólar comenzó a resonar en los oídos de los argentinos incultos y desesperados.
Se equiparó la moneda con la moneda extranjera para después, un día, los bancos prohibirle a la gente que pueda acceder a su dinero. El nefasto gobierno de la Rúa, como todos recordamos, trajo solo desgracias que nos dejó una clara imagen de la sociedad que empezaba a gestarse, una sociedad violenta. Con el saqueo del 2001, ciudadanos de clase baja y media salían a proveerse de alimentos en supermercados por necesidad, ya que el dinero no alcanzaba para poder vivir y la desesperación era muy grande. Pero como te decía, se pudo vislumbrar en el 2001 la sociedad que se venía, cuando en diferentes lugares del país, diferentes argentinos atacaron las casas de electrodomésticos, robándose televisores, heladeras, cocinas, electrodomésticos pequeños. Incluso comenzaban a agruparse para saquear las casas de otros vecinos. ¿Te habías olvidado? En Hablemos en Serio te lo recordamos, porque sabemos que el argentino tipo tiene memoria selectiva, pero allí comenzó la delincuencia a gran escala. Si bien nunca más se produjo un saqueo hecho por los habitantes, la delincuencia fue aumentando. Y las deudas del Estado, o sea de nosotros, para con el Fondo Monetario Internacional fue millonaria, razón por la cual todos sabemos que un país rico no puede estar pasando por esa situación sin que haya habido un saqueo de cada uno de los gobiernos de turno. Cuando se tapaba un pozo, llegaba otro que abría uno nuevo. Y esto hoy lo volvemos a vivir gracias al gobierno de Mauricio Macri. En Hablemos en Serio hay otro tema que no podemos dejar de lado, porque cada vez nos está afectando más. Y aunque no te lo digan ni los periodistas ni los gobiernos, en democracia, en los últimos 20 años, cada vez es más la gente que desaparece. Tenemos un gobierno democrático que en los últimos 30 años, o tal vez un poco más, nos ha dejado una historia triste de cientos de niños y adolescentes desaparecidos, reflejados en las listas de Missing Children. Chiquitos y chiquitas que nunca aparecieron, y en medio de todo esto, sumale las violaciones a niñas y adolescentes. Agregale la cantidad de varones y mujeres que se van de sus casas por problemas familiares, porque no quieren estudiar ni trabajar, por drogas o porque se enamoran de una persona que los convencen por irse de su casa. Es incontable la cantidad de jóvenes adolescentes que se han ido de su casa por admitir ser homosexuales y que esta conducta de vida no sea aceptada por sus familiares, lo que ha traído aparejado menores de edad conviviendo o sobreviviendo con adultos que los mantenían a cambio de favores y depravaciones. En la historia son incontables los casos de las chicas que en los boliches se las drogaba, se abusaba de ellas y de esta manera muchas veces terminaron muertas. No olvidemos el caso de María Soledad Morales. Y desde ese entonces, 1990 hasta hoy, 2020, podemos mencionar el crimen de Anaí Benítez en la ciudad de Lomas de Zamora. El reciente caso de Franco, que apareció suicidado en un árbol y muchísimos más. Hablemos en serio, no se trata de un gobierno, sino de todos, y de la responsabilidad compartida que tenemos todos nosotros como pueblo argentino por cada cambio que hemos hecho, arruinando la vida de las nuevas y próximas generaciones. Hace unos días, un delincuente fue baleado y 4 se dieron a la fuga tras intentar robarle a un policía y a su hijo.
En este hecho se desató un feroz tiroteo entre una banda conformada por 5 delincuentes y el policía al que intentaron robarle su auto en San Francisco Solano. El hijo del efectivo policial tiene apenas 7 años y quedó en medio de la balacera mientras que uno de los ladrones cayó abatido. El fiscal Martín Conde imputó preventivamente al policía por homicidio en ocasión de robo y quedó en espera de que se detenga si actuó en legítima defensa. Como ves, hoy en día hasta las fiscalías ponen en duda el accionar policial, por lo que debemos entender que un oficial de policía de verdad, que eligió la profesión para defender a los ciudadanos en su convicción de ser un servidor público, sale a la calle a jugarse la vida con las manos atadas, mientras que los delincuentes poseen armas de grueso calibre y la justicia de su lado. Como si esto fuera poco, al haber aumentado la cantidad de desocupados que viven de planes sociales o de changas con un bajísimo nivel educativo, deben tolerar los oficiales de policía que los menosprecien, los ataquen, les falten el respeto, los apedreen, para después, cuando tienen un arma en la cabeza, llamar al 911 pidiéndoles auxilio. Póngase ahí. Bueno, póngase ahí. Bueno, yo no soy un delincuente. Bueno, bajala el dorito de vos. Yo no soy un delincuente. Bueno, señora, quiere acercarse. Para. ¿Qué? Pará, Vamos a ir a la comisaría. Sí, llamamos al padre. Subí. Subí, por favor. Sí. Toda la noche me apareció. Subí. Llamalo a mi viejo, no. Subí. Dale, subí. Subí, dale. No me subás. No me subás nada. No me subás, gordo, no me subás. No me acompaña nadie, no me subás. No me subás, guacho, no me subás. No me interesa, bajame. Soltame, gordo. Gordo, soltame, guacho, soltame. Calmate entonces. Bueno, no me grité que yo entiendo bien y no tengo ningún tortito, no tengo ningún corto. Soltame, no te pongas nervioso vos también. No te contagies esto, Soltame, gordo, soltame. ¿Cómo no tener en la sociedad policías resentidos con la gente que los maltrata? ¿Cómo no tener en las fuerzas policiales personas que tuercen su conducta dejando mal parados a los verdaderos policías? ¿Cómo no tener en un país corrupto policías corruptos? ¿Por qué un policía debe tolerar que se le quiera robar el arma, el auto y no preservar su propia vida y la vida de su propio hijo, cumpliendo con su deber? Lo que nos falta a los argentinos es practicar la empatía. ¿Qué harías vos si estuviera en juego tu vida o la de algún ser querido y tu profesión implicara salvar la vida de los inocentes? ¿No desenfundarías tu arma? Brevemente te informamos en Hablemos en Serio que producto de esta pandemia, como todos saben, los niños, jóvenes y universitarios durante estos meses del 2020 no han podido tener clases presenciales en las escuelas para preservar la salud personal de cada uno de ellos y de esta manera evitar llevar el COVID-19 a sus casas, poniendo en riesgo a su familia y personas de riesgo. En estos más de 180 días de aislamiento social, preventivo y obligatorio, la mitad de los argentinos empezó a salir a las calles a hacer política, mientras que comerciantes y laburantes, para poder subsistir, han tenido que anteponer la necesidad económica a la de su propia vida, enfrentando a la muerte por necesidad.
El reinicio de clases se fue posponiendo y esta semana el ministro de Educación Trota informó en diferentes medios que ningún estudiante repetirá este año y se unificará el curso que estuviese cursando con el ciclo 2021. Es decir, que se determinó hacer un 2x1 en los años de educación fundamental y elemental que necesita un estudiante. Otro claro ejemplo de retroceso cultural que no le podemos echar la culpa al virus cuando las decisiones las toman nuestros gobernantes y ministros. Si la educación que proyecta el Ministerio de Educación va a continuar siendo a distancia y no presencial. Si la educación que proyecta el Ministerio es seguir haciendo un 2x1 y continuar con estas becas de estudio que venían del gobierno de Cristina Fernández. Es un claro ejemplo de retroceso que trajo aparejado miles de egresados del nivel secundario de adultos que ingresaron a la facultad sin saber leer de corrido y escribiendo con horrores ortográficos y ni mencionar el desconocimiento general de la cultura, de la historia y la orientación profesional del bachiller. Un país donde los testigos de causas federales, un fiscal de la nación y cualquiera puede aparecer suicidado, no parece un país democrático. Si vos lo ves diferente, ponete los anteojos. Un país a donde los niños y los adolescentes vienen desapareciendo en los últimos 30 años, no marca una diferencia con la época del proceso y los desaparecidos, pero tenemos que seguir aguantando los delirios revolucionarios de Hebe de Bonafín. ¿Por qué? En serio, ¿por qué? Nuestro país, para salir de la delincuencia y recuperar los valores que enseñaban nuestros antepasados, depende de nosotros. El pueblo es el Estado. El pueblo elige a sus gobernantes, pero el poder es el pueblo. El pueblo siempre, pero siempre tiene que ser escuchado. Pero antes hay que ponerse de acuerdo y para hacerlo no se puede ser individualista. El pueblo tiene que dejar el egoísmo de lado y pensar en el progreso del país, que es el progreso de todos. Hablemos en serio. Es idiota pensar que derrocando un gobierno que más de la mitad del pueblo colocó en el sillón de Rivadavia y poniendo en el poder una alternativa que solo representa a una fracción de argentinos, saldremos todos adelante. Este sería un claro ejemplo de otro acto individualista. Sin importar la figura que gobierne, debe llegar a los oídos de los legisladores y gobernantes todos los reclamos y todas las necesidades de su pueblo, sin que esto implique una lucha de ricos que no quieren perder y pobres que sueñan con ser ricos. Criaturitas de 15 a 25 años creen y defienden en los medios televisivos y radiales que el empresario necesita ser defendido, que de esta manera ellos conseguirán más puestos de trabajo. Ellos no saben que nuestro país contaba con un solo plan social cuando asumió Néstor Kirchner, llamado Plan Jefes y Jefas, por una suma de 150 pesos, que pagaba el Estado con el compromiso de que las empresas debían darle trabajo a la gente, también las pymes, y que el compromiso del Estado era absorber esta pequeña fracción del sueldo para activar el mercado laboral. Los jóvenes no saben que fue un fracaso, porque ni las pymes ni las empresas tomaron empleados. Y eso fue lo que generó que el gobierno de Cristina Fernández, posterior al de Néstor Kirchner, multiplicara los planes sociales.
Los empresarios nunca pierden. Las pymes se renuevan, porque los grandes se quedan con todo y reaparecen nuevas, pequeñas y medianas empresas que con un gran esfuerzo logran posicionarse, hasta que algún monopolio o las absorbe o les hacen tanta sombra que las desaparecen. Si vas a salir a movilizarte jugándote tu propia vida, defendiendo una batalla histórica que no te dará un puesto laboral, pensalo 70 veces. Ya es tiempo de dejar de defender al gobierno que te llenó el bolsillo. Es momento de que todos los bolsillos estén parejos. El individualismo, el egoísmo, la hipocresía y la falta de empatía nos llevó a donde estamos. Dios mediante, nos encontramos el próximo sábado en Hablemos en Serio.